La semana pasada, al terminar la segunda parte del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, yo creo que el tema de la semana pasada fue la salvación. El tema de la semana pasada es entender que Dios nos predestinó para la salvación. Y cuando uno escucha que Dios nos predestinó para la salvación, la gente se asusta. Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué predestinó a unos y a otros no? Eso es injusto. No, no hay injusticia. No hay injusticia. El problema es, como le decía anoche a los hermanos, que conforme la misma palabra dice que las generaciones van a ser cada vez más débiles, que la gente conforme avanza ya no necesita creer, no necesita la fe. La gente va teniendo mayor, ¿qué les digo? Tengo que decir confianza en sí mismo, pero realmente no lo es. Cuando el ser humano aprende solamente a confiar en sí mismo, ya no estamos hablando de una persona sana, estamos hablando de una persona que entra en dimensiones de su propia vida que lo hace ser sumamente peligroso. Una persona que solamente confía en sí misma y solamente cree que es, no sé si la palabra correcta es perfecta o lo mejor, no sé. Hace 60 años no había tanto acceso a la educación. La gente, si acaso, hacía sexto grado y ya una persona de sexto grado ya se veía como una persona que había estudiado. Conforme el tiempo fue avanzando y gracias a las políticas, al menos en Costa Rica, por decirlo así, la educación es gratuita y obligatoria para todo el mundo. Una persona en Costa Rica puede estudiar desde el kinder hasta sacar su carrera universitaria y no pagar un 5, con las becas que hay para todo. Pero es muy difícil. Antes, si yo me iba para el parque y me encontraba a Genei, yo tenía que agarrar a Genei y verle por dónde le salía diciéndole que era un desgraciado pecador. Era un pecador, pero yo tenía que ver cómo hacía. Y hasta que el hombre, con tal de quitarse de encima ese necio, viejo más necio. Sí, es cierto. Sí, me deja orar por usted, sí, ore. Con bien termine. Nosotros hemos hecho las cosas completamente aparte y de forma diferente a como la palabra de Dios las ha dicho. Porque evidentemente, ahora que hablaba con estos dos hermanos que son de Piedad del Sur, les decía, nosotros no estamos tratando de ser la congregación ni perfecta, nos falta mucho. No queremos ser la congregación mejor, no se puede, porque eso no es un asunto ni de tamaño, no es un asunto es un asunto de lo que está pasando en la vida de cada uno de ustedes. ¿De qué me sirve verlos a ustedes aquí llorando y hechos una bomba de mocos si en sus vidas no saben enfrentarse con la realidad que cada uno de ustedes tiene que enfrentar? ¿De qué me sirve a mí o cualquiera? ¿De qué me sirve que vengan a llorar aquí o que vengan a hacer feo? A mí me hace mucha gracia cuando me agarra alguien y me dice que usted no conoce a Jeffrey Viera. ¿Cómo sabe quién es Jeffrey? Me da tanta cólera que me hablen mal de la gente. Eso no se hace. Eso no se hace. Y menos cuando me vienen a hablar del marido o de la mujer. O sea, uno conoce a la gente. Uno no necesita que le digan a uno que fulano es así, fulano. Yo no tengo ninguna imagen de nadie. Yo creo que estamos aquí todos juntos pulseándola y tratando de acercarnos a Dios a través de su palabra y dejando que nuestro corazón sea moldeado
por medio de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Pero nos falta mucho a todos. Yo lo que sí les digo, mis amados hermanos, lo que sí les digo es que al llegar al capítulo 21 del libro de Apocalipsis y al haber pasado lo que hemos visto, todo lo que hemos visto, todas las cosas que hemos analizado, yo de verdad pues yo estoy muy claro de que si ustedes me preguntan a mí, Apocalipsis ha sido un filtro, como todo en esta congregación. Ha sido un filtro. Y digo filtro porque Dios nos predestina para la salvación. Escúcheme. Y cuando Dios dice que Él nos predestina, significa que la gracia de Dios está sobre nosotros. Pero la gracia de Dios no está sobre todo el mundo, porque hay gente que no le importa. Pero no hay justicia por una razón. El que no recibe gracia, recibe justicia. Y en su infinita misericordia, Dios escoge a Anita y recibe la gracia del Señor para ser salva. La salvación empieza aquí. Pero Tista le da igual. Dios lo respeta. Está bien. ¿Qué recibe él? Justicia. Justicia. Y la palabra de Dios dice que para unos el evangelio es el poder de Dios de vida y de salvación, para otros es juicio. Entonces, cuando uno dice es que hay diferencia entre la gente salva y la gente no salva, la gente vuelve a ver uno con ojos de qué jugás, ¿qué te crees? Es que nosotros no estamos diciendo que nosotros seamos especiales o tengamos ninguna cosa en especial. La única cosa que nosotros estamos diciendo es que creemos en los méritos del Señor para salvar nuestras vidas. ¿Usted no entiende que este mundo está tan corrupto, tan corrupto, tan corrupto que cualquiera es bueno? Entonces, claro, al entrar en la parte final del capítulo 21, la semana pasada, dice, vi los muertos tanto grandes como pequeños. Grandes como pequeños, ¿por qué? Porque hay muertos grandes y pequeños. No, pues si había gente, ahí está seguramente Madonna y también estaba Federico Acuña. O sea, entre Madonna y Federico Acuña, obviamente, ¿a quién conocen? De a Madonna. Cuando la palabra dice vi los muertos grandes y pequeños, se refiere a reyes, presidentes, se refiere a gente con estudios, sin estudios, se refiere a todo lo que pueda significar grande o pequeño. De pie delante del trono de Dios, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Y a los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Ese libro de la vida es el que tenemos que tener claro de qué se trata. El mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Ya no va a haber más muertes. Y terminamos la semana pasada diciendo lo que el texto dice en el versículo 15 del verso
del verso 20, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, claro, al llegar al 21, yo les dije la semana pasada, tenemos que hablar de salvación y tenemos que entender las cosas. Pero al llegar al 21, o sea, aquí hay un filtro, obviamente, aquí hay un filtro. Y cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender mucho. Nos vamos a sorprender porque vamos a ver en el cielo gente que no nos imaginamos. ¿Y cómo llegó aquí? Vale que no está de candidato y no lo digo por nada, lo digo simplemente por contar una tonta anécdota. Cuando yo estaba en el colegio, estábamos en cuarto, quinto año. Ustedes saben que yo salí de un colegio evangélico. Asistíamos casi que todos mis compañeros de sección a una reunión que hacían los miércoles en la tarde a un lugar que se llamaba Comunidad Paz. En ese tiempo, Comunidad Paz no era la iglesia que es hoy Comunidad Paz. Era un grupo en una casa que era un montón de huilillas. Y en la noche había como una especie de culto. Nos tocó coincidir más de una vez con don José María Figueres. Y imagínense, ¿verdad? O sea, para nosotros en ese tiempo era famoso. Él asistía ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no sabe quién va para el cielo y quién no. Solo Dios lo sabe. Pero la palabra dice que el nombre suyo tiene que estar escrito en el libro de la vida. Ahora, como lo dije anoche, lo digo hoy. Acuérdense que nadie se salva por ser bueno. Nadie se salva por ser bueno. Acuérdense que la Biblia dice que el que cree que no peca ya pecó, que ya se embarcó. Acuérdense que la Biblia dice que yo no puedo decirle a Dios cómo Él tiene que salvarme y cómo yo puedo hacer obras de justicia para que Él me salve. Dios no cambia, gente. Dios no cambia. La única forma de ser salvos y vivir y caminar en esta vida, entendiendo que vamos a vivir con el Señor en la eternidad, es habiendo sido lavados por la sangre de Cristo. No hay otra. Entonces aquí está el filtro, y en el filtro entramos al capítulo 21, y claro, en el capítulo 21 mi introducción la escribí porque yo creo que tenemos que entender a qué le vamos a entrar, porque si bien es cierto el capítulo 21 y el 22 son los finales y son muy gráficos y facilísimos y bellísimos y parecen una película de estas de Marvel o de DC Comics o estas cosas, yo sí tengo que decirles que el mundo que conocemos, que se fue degenerando cada día más allá, ha llegado a su fin. Eso es lo que significa el capítulo 21. Todos aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios ya han sido juzgados. Dios demostró que la religión fue la mejor manera de llevar a miles, no solamente al infierno, sino de tener una vida miserable. No hay nada que haga más miserable a una persona que la religión. Es terrible. La religión nos impone cosas que Dios no ha dicho, que Dios no nos pone. Hace 40 años, yo tuve que haber sacado de este recinto a todas las mujeres que tuvieran el pelo corto y anduvieran con pantalones. Pobre Nuria. Porque las mujeres debían de vestirse de una manera, porque le teníamos que decir a las mujeres que tenían que vestirse de una forma y ser de una forma y tenían que tener el pelo largo. Y me cuenta Ivette
que ni desodorante se podían poner porque la palabra dice que tenemos que hacer olor grato al Señor. Sea bárbaro. Yo diría olor ingrato al Señor y a los hermanos. Hace 40 años, hermano, yo me convertí el 15 de julio. Bueno, me convertí, por Dios, llevo 15 minutos de convertido seguro. Yo me convertí el 15 de julio de 1977. Escúcheme. Y me fascinaba ver la isla de Gilligan. Perdidos en el espacio. Mi marciano favorito, pecado. Eso es del diablo. Ah, no, yo estaba, claro, usted se imagina el nivel de pureza donde yo entro, donde yo dejé todo pues, tenía 10 años. ¿Qué va a dejar un carajillo de 10 años? A mí me hace gracia, mi hijo me dice, papi, es que hace mucho, hace mucho. Pero la religión de hoy nos mete en la cabeza estupideces de que si usted no diezma se va para el infierno, de que usted gana puntos en el cielo si diezma. La religión de hoy le dice a usted que Dios libre a alguno de ustedes hable mal de mí, Dios libre, porque el siervo no se toca a pecado. Es más terrible lo que está sucediendo hoy que las estupideces de hace 40 años. Porque ahora el asunto es emocional. Y usted vuelve a ver para acá, y usted va a la derecha, y el que está a la derecha suya está llorando en una bomba de mocos, y le bajan los mocos por todo lado. Y usted ve para acá, y el otro está que parece que está agarrado el cable de la corriente. Y usted se ve usted y usted dice, yo soy seguramente un ateo, quién sabe qué me estará pasando, porque yo no estoy pasando ni viviendo lo que está sucediendo. Dios demostró que la religión fue la mejor manera de llevar a miles, no solo al infierno, sino de tener una vida miserable, en donde el máximo logro es dinero, belleza y de alguna fama. El único que ha prometido dinero, el único que ha prometido fama, el único que ha prometido un lugar en este mundo fue Satanás a Jesús. Sí, si Cristo se hincaba y lo adoraba. Entramos en una de las más grandes promesas y sueños de cualquiera: vivir en el paraíso que Dios diseñó. No hay nada más grande que pensar que nos va a tocar vivir en ese paraíso, tal y como lo describe el profeta Isaías 1800 años antes de Cristo. El profeta Isaías dijo: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos. El león comerá heno como las vacas, y el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo, oigan la promesa, en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de la gente con el conocimiento del Señor. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo. Los que queden en Asiria, en el norte de Egipto y el sur de Egipto, Etiopía, Elam, Babilonia, Amad, todas las tierras costeras distantes vendrán a mí. En el capítulo 21 todo lo que sigue es nuevo. Es la fantasía. Perdón por decir esto, les ofrezco disculpas, esto no debo decirlo, pero me encanta decirlo así. Es la fantasía mágica de las escenas descritas por el ángel, de ver cómo al creer en lo que muchos han negado, no pueden ver lo que pocos verán.
Ya no habrá dolor ni muerte. Si bien es cierto todo es nuevo, no lo es para Dios. Él lo diseñó así. Es volver a decir que todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. En nuestra reflexión final, como la semana pasada, les decía que el mundo ve las cosas conforme a sus propios criterios y valores. El mundo sin Dios llama valioso lo que alcanza, lo que logra. El mundo que toma en cuenta a Dios lo sigue por las únicas 5 razones por las cuales tenemos que ver el capítulo 21 y el capítulo 22. Razón número 1: Dios no existe a medias. Dios no existe a medias. Algunos de ustedes están comprometidos con Dios o involucrados, pero no comprometidos. No sé cuál palabra es más valiosa para nosotros, pero sí hay diferencia. Dios no existe a medias. La realidad de Dios en la vida y en lo cotidiano implica necesariamente un análisis y reflexión de la vida, tomando en cuenta un pensamiento y diseño. Obviar lo que Dios está haciendo en este momento es esconderse a una vida menos que mínima. Número 2: no existe un solo principio de Dios en su palabra que sea gravoso, negativo o místico. Ninguno. Todo lo que proviene de Dios es perfecto, sabio e inteligente. Y busca o pretende que todos los seres humanos tengan una vida digna, plena y útil. La realidad es que no tenemos un compromiso con nosotros mismos. Simplemente estamos o involucrados o comprometidos, como usted lo quiera ver. La vida de Dios en esta tierra es constante. A pesar del dolor humano y el mal en sí, los seres humanos hemos optado por la suerte de la experiencia. Cuando yo digo que es la suerte de la experiencia, es a lo que salga. Preferimos improvisar, jugarnos el chance que genuinamente podemos saber qué va a suceder y cómo van a suceder las cosas. Número 3: la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios no son términos abstractos que se usan en la religión. Repito, la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios no son términos abstractos que se usan en la religión. Son estrategias de vida. Solamente los entendidos en los tiempos y en la limitación humana, en todo sentido, echan mano de estos recursos. Vivir en este tiempo sin la gracia de Dios, vivir en este tiempo sin la misericordia de Dios, vivir en este tiempo sin la soberanía de Dios, pregúntese cómo usted está viviendo. Un hijo de Dios, alguien que en este tiempo no esté aprovechando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Perdónenme lo bruto del ejemplo. La gran mayoría de los que estamos aquí sentados tenemos un teléfono que no sabemos usarlo. Y cuando tenemos que hacer algo del teléfono, es que a mí me come la tecnología. Pero ¿para qué está haciendo eso? Usted nada más le hace así, mira, de verdad. Ve vos. Eso era. ¿Cómo era? Venía otra. Hermanos, perdónenme la analogía, pero es exactamente lo mismo. Vivir sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, vivir sin el favor de Dios en este tiempo, yo no sé cómo está haciendo usted o quién sabe cómo. ¿Usted se imagina lo que es preparar? El año tiene 52 semanas, tiene 52 domingos, tiene 52 sábados. ¿Usted sabe lo que es hacer 104 cultos y hacerle un show a la gente para que la gente tenga una explosión emocional y no permitir que la gente eche mano de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios?
de la gracia, de la soberanía. O sea, usted está diciendo que en mucho lugar lo que están haciendo es entreteniendo a la gente. Claro. Dios no quiere gente buena, Él quiere gente útil, que sea capaz de moldear su corazón mientras sirve y extiende el reino. ¿Quién es bueno o cómo se es bueno? Está más ensayado en el Antiguo Testamento y solamente uno lo logró y fue el último, Jesús. Al entrar al capítulo 21, exactamente al capítulo 21, solamente vamos a ver un versículo. Al entrar al capítulo 21, en el capítulo 21, el versículo clave del capítulo 21 es: yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Pero acuérdense que ya no hay mundo conocido, ya no hay. Solo estamos los hijos. En el capítulo 21 se cumplen todas las promesas que desde el capítulo 2 el Señor viene prometiéndonos. En el capítulo 21 y 22 se cumplen todas esas promesas. Aquí están todas esas promesas. La piedra brillante, la lámpara, el reinado de Cristo consumado, la exclusión de la segunda muerte. Versículo 1 dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí solamente de la expresión entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, yo ahí googleando y traveseando me encontré 3 libros de la primera parte. ¿Por qué? Porque sucede que el texto utiliza en griego, utiliza la palabra kainos. La palabra kainos en griego significa Dios va a reformar lo que hay. La palabra para algo nuevo es neo, nuevo. Y la palabra que utiliza Apocalipsis es kainos. Cuando el Señor dice aquí todo es nuevo, es kainos la palabra que utiliza. Entonces, claro, ustedes entenderán, mis amados hermanos, que hay una fuerte discusión con respecto a esto de si Dios va a hacer todo nuevo o lo va a hacer, va a eliminar todo lo que hay hay gente que dice que sí, y hay gente que dice que simplemente Dios va a regenerar lo que está mal de lo que queda, de lo que quedó. De todas maneras, si usted entendió el capítulo 14, 15, 16 del libro de Apocalipsis, el mar se secó, se llenó de sangre, las estrellas se cayeron, las islas se hundieron. O sea, el asunto no queda mucho tampoco. Pero, ¿qué tenemos que entender? Que Dios lo que está diciendo es que lo que Él ya había hecho, Él lo puede volver a hacer cuando Él le da la gana. Si lo hizo en 6 días. Que lo que Dios hizo es perfecto, es bueno. Si yo digo que algo que se hizo está bueno, está bien. Pero si Dios dice que algo es bueno, es buenísimo, gente. Estamos hablando de otra cosa. Ahora, tome en cuenta de que estamos hablando de la creación, pero no se le olvide que estamos hablando que el primer ser humano tenía estas características, que son las mismas características que ahora supuestamente tenemos nosotros. Los seres humanos que estén reinando con el Señor en este tiempo, al entrar al capítulo 21, son gente que son salva, que está en la presencia de Dios, que están en libertad, que están en familia, gente que influye en el medio, gente ubicada, gente con identidad. Y estamos hablando de que esto es lo que habla el libro de Génesis al principio. El libro de Génesis dice que el primer ser humano era una persona increíblemente capaz, inteligente, una persona con una cantidad de atributos impresionantes. Pero lo más interesante es lo que dice Romanos 8:18. La creación está deseando ver este momento.
y volver a lo que originalmente fue. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? 3:11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró en el corazón de cada uno de nosotros, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Todos los seres humanos sabemos que somos eternos. Pero aún así el ser humano no va a entender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Isaías 45:18, pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Todo está en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Isaías 65:17, estoy creando cielos nuevos y tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los que habían. ¿Está claro? Estamos entrando a un capítulo donde nos dice, ok, regreso originalmente a la creación. Eso sí, el primero que yo hice, yo lo hice así. Pero el segundo que llegó, ¿cómo llegó? Así. El segundo llegó así. Y el segundo va a vivir en tierra nueva, cielo nuevo. Y es exactamente el primero. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Eso lo vemos de hoy en 8. Lo mismo que está en el cielo va a quedar aquí. Aclaro una cosa porque para que no se confundan. El año pasado, cuando fui a hacer Riteve, tenía un asunto en los frenos, me devolvieron. Volví a pasar, tenía un problema de no sé qué, me devolvieron. Volví a pasar, lo arreglé. Volví a pasar y tenía un problema de gases. Me devolvieron. Ya estaba loco. Me dicen, es que usted no puede medirle, usted no puede pasar Riteve con la medida del aceite por encima del mínimo. Hacia bárbaro. Digo, yo no voy a pasar porque la medida del aceite está por encima del mínimo. No pasa. Me devolvieron. Fui y le saqué el aceite. Le saqué el poco de aceite al carro. Y fui y me paré ahí hasta que me vieran. Aquí me dirán seguramente 3 días. Como 2 horas o 3 horas estuve. Y finalmente me vieron y pasé. ¿Usted me entiende que a mí qué me importa que el carro tuviera? Pasé. Yo quería pasar.
yo me sentía como que se me hubiera ganado. ¿Usted me entiende? Pasé. Hermanos, la palabra habla del cielo y tierra, del cielo y tierra, pero el cielo es donde Dios está. Esté aquí o esté allá, si estamos con Él, es el cielo. ¿Me voy a entender? Sí. Vieran el pleito que es aquí, que es allá, que es aquí, que es arriba, que es abajo, que es aquí, que es allá, porque es un pleito. Esto es un pleito de especialistas. Uno se puede ir años leyendo todo lo que dicen de por qué es arriba, por qué es abajo. Si Dios está, es el cielo. Es más, técnicamente el infierno es la ausencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios no está? Todo se pudre y se quema. Pero se quema y se pudre porque Dios no está. Entramos al capítulo 21. Estamos terminando el libro de Apocalipsis, pero yo sí quiero dejar muy claro que son filtros y que nos está mostrando que todo lo que Él ordenó en un principio no cambió, y así como Él empezó, lo termina perfecto. Señor bendito, gracias. Una vez más te doy gracias por este día del mes de agosto, 3 de agosto. Suplicamos tu favor y tu misericordia. Suplicamos, Señor, tu cuidado. Pongo en tus manos, Señor, los trabajos y los negocios y todo lo de todo, Señor. Los proyectos que hay. Pongo en tus manos, Señor, a los hijos, las familias, todo, Señor. Y te suplico, Señor, te suplico que este mes de agosto podamos servirte